El mensaje que queremos compartir hoy en medio de esta casa tiene como título Migrando en el Espíritu. Migrando en el Espíritu. Y es que es una realidad bíblica y es una realidad individual. Sé que cada uno de nosotros lo ha experimentado. Comprobar la buena voluntad de Dios sobre nuestra vida implica migrar. La palabra migración significa literalmente desplazamiento geográfico de individuos o de grupo, generalmente por causas económicas o sociales, cuando buscamos ese significado en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario. Pero cuando lo adaptamos y lo traemos y vemos que de esto se trata el plan de Dios, entendemos que la voluntad de Dios ha sido migrarnos, la voluntad de Dios ha sido desplazarnos de un lugar a otro. Casi que podemos decir el plan de salvación es una migración de geografía en la geografía espiritual. Es por eso que cuando hablamos del andar cristiano, de la carrera, tenemos que reconocer que esa carrera comienza con la más impactante migración que pueda existir, la migración del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese es nuestro punto de partida. La vida cristiana es una carrera, es un camino, pero resulta que la partida es una migración radical. El Espíritu de Dios nos cambia en la geografía espiritual. Estábamos antes, pertenecíamos al reino de las tinieblas sin saberlo. Pero luego de que el Espíritu de Dios nos revela a Cristo, al milagroso Salvador, a Él que merece toda la gloria y toda la alabanza, entonces le recibimos, nos arrepentimos, podemos ver lo que antes en tinieblas no podíamos ver. Nos arrepentimos, recibimos la salvación, recibimos a Cristo como aquel que muere por nuestros pecados. Lo recibimos a Él como Señor y somos trasladados. ¿Estamos allí? En 1 de Pedro 2, versículo 9-10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje es radical, un antes y un después. Por eso soy una convencida que el verdadero cristiano es una persona en que se puede ver la migración, el cambio de naturaleza, la nueva criatura que es. Porque es que antes no era pueblo, un tema de identidad, ahora es pueblo. Porque es que antes estaba en tiniebla, estaba en un lugar espiritual de tinieblas, ahora está en la luz. Es que antes no había alcanzado misericordia, tenía una condición, un juicio sobre él. Ahora alcanzó misericordia, ahora su condición es diferente, la gracia, está viviendo por gracia. Todo es diferente, identidad, lugar, condición. Si todo eso es diferente y es real que es diferente y es en el espíritu, tiene que manifestarse en su alma y en su cuerpo. Porque somos un solo ser, tripartito, pero somos uno. Si migré, mi alma migra.
Si migré, mi cuerpo migra. Entonces ya no habito los lugares que habitaba antes. Entonces ya no pienso como pensaba antes. Entonces ya no hablo como hablaba antes. Por eso me preocupa cuando algunos que nos llamamos creyentes nos jactamos de que somos los mismos, de que no hemos cambiado, de que yo soy así, es que yo nací así, así me quedé. Es que mi mamá, mi abuelo, mi papá. No. El cristiano implícitamente está migrando día a día, porque fue trasladado del reino de las tinieblas a la luz y va caminando y va creciendo en la gracia de Dios y va dando gloria y gloria a Dios. Entonces, esto no debería de ser para nosotros tan extraño, porque ese principio de migración se mantiene durante toda la vida cristiana. Durante toda la vida cristiana el Espíritu de Dios nos está llevando a movernos, a salir de lugares y a entrar en lugares. No, el cristiano no es aquel que pasan 20, 25 años y está en el mismo lugar. Claro que puede estar en la misma iglesia, claro, pero no en el mismo lugar espiritual, está creciendo. Normalmente vemos procesos en medio del pueblo de Dios en donde hay el llamado de parte del Señor de salir, de emigrar, estado de un lugar de escasez, abundancia, de estancamiento, avance, de dolor a gozo, de confusión a sabiduría. Nosotros atravesamos todos esos momentos, todos esos estadios, ya siendo cristianos. Y si somos sinceros, nosotros nos podemos estancar y en alguna forma hacernos sedentarios en ciertos lugares. Y nos estacionamos y como si quedáramos atrapados a veces en lugares de esterilidad, de sequedad, de oscuridad, de confusión, de soledad, de engaño, de indiferencia. Yo me he sentido en mi vida cristiana en oportunidades estancada en alguno de estos lugares que le estoy diciendo. Qué bueno es tener una congregación como la que tenemos, en la cual podemos con sinceridad hablar y reconocer que este principio de migración es un principio que nos cuesta muchas veces vivirlo realmente. Porque nuestras debilidades en la carne, hasta conceptos de crianza nos hacen estacionarnos. Yo sé, y se lo digo por conocimiento propio, hay incluso lugares de dolor que uno quiere habitar y no quiere salir de ahí. Y Dios le ordena salir y uno no quiere salir y tiene que emigrar. Y uno necesita en su carne permanecer ahí. Es una concupiscencia muchas veces o simplemente son heridas que no han sido sanas. Miren, esto es una constante. La pregunta es, ¿nosotros queremos movernos? Porque lo que hoy vamos a hablar es, Dios nos está llamando, algunos ya han comenzado a migrar, pero la migración es de todos. Usted en especial, se lo voy a decir así de sencillo, usted en especial está aquí hoy por eso. Créamelo. Usted está aquí hoy por eso, porque Dios desea migrarlo. Abra su Biblia en Génesis 12, este es el pasaje central de nuestra reflexión hoy, versículo 1 y 2.
12, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tiene? Dice amén y yo me emociono. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de salvación de Dios, manifestado en ese llamado al Padre de la fe, comenzó con un llamado a migrar. Abraham debió migrar. Clarísimo. Cuando usted vea, esto me lo enseñó mi maestro, mi pastor, usted anótelo y no se le olvide. El pastor Colin Crawford siempre nos enseñó: cuando usted vea un porqué o un pero en la Biblia, contextualice. No comience a enseñar desde el pero. Es preciso saber a qué se refiere ese pero. ¿Cuál es la realidad de la que está hablando? Génesis 12, el versículo 1 comienza pero. O sea que algo hay antes. ¿Y sabe qué hay antes? Génesis 11, ¿sí sabe? Génesis 11 nos está hablando de las generaciones. Vienen los descendientes de Sem, y mencionan ese, desde el versículo 27 al versículo 32, los descendientes de Taré. Pero es muy interesante porque allí está Abraham. Taré fue el padre de Abraham. Y resulta que nos narra los pasajes anteriores, voy a leer desde el 27, lo que pasó antes de ese pero. Dice así: estas son las generaciones de Taré. ¿Quién era Taré? Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Esto fue lo que pasó antes del pero. ¿Recuerdan nuestro pero? Pongámoslo por favor, Génesis 12, 1, 2. Pero Jehová había dicho a Abraham. Es como un reiterar. Es decir, cuando Dios habló a Abraham, no fue en Génesis 12. Fue antes, cronológicamente hablando. Él habló antes. Pero aquí nos están diciendo que su padre, Taré, Abraham tomó a su nuera, tomó a Lot y se fue de Ur de los Caldeos, ¿recuerdan? Pero el llamado, ¿para quién había sido? ¿Pero quién tomó la batuta? Pero el llamado, ¿para quién era? ¿Quién tenía que emigrar? ¿Quién tenía que salir? ¿Quién tenía que dejar su parentela?
¿Quién tenía que dejar la casa de su padre? Abraham. Abraham tenía que dejar todo atrás. Pero cuando salió de Ur de los Caldeos, no migró de acuerdo con la instrucción. Eso causó un estancamiento. La Biblia nos dice que esto debió ser terrible para Taré, que su hijo, ¿cuál? Aram, murió primero que él. Debió ser terrible. Aram era el padre de... Ahora recuerda, porque ese sentimiento entre paterno, de cuidado, de sobrino que tenía Abraham con Lot, porque era el hijo de su hermano fallecido, que falleció en una temprana edad. Fue una muerte prematura. Murió primero que su padre. Y entonces salen. Y nosotros de este texto podemos deducir que cuando ellos salen de Ur de los Caldeos, llegan a un lugar que de alguna manera a Taré se le pareció a Aram. Porque la tierra se llama así, ¿se dan cuenta? El dolor. Taré migró terrenalmente, geográficamente, pero no migró espiritual ni emocionalmente. Él se llevó el dolor de la pérdida de su hijo. Y allí dice que en Taré se establecieron. Pero ellos iban en Aram, perdón. Pero ellos iban para Aram. No. La migración debía continuar. Pero él se estableció allí. Y allí murió. ¿Allí murió quién? ¿Padre de quién? De Abraham, de Aram. Sí, eran tres. Pero lo que le quiero decir es que cuando en Génesis dice, pero, quiere decir, allí murió Taré, su padre. Ahí quedamos en Génesis 11. Pero Jehová le había dicho a Abraham. El Espíritu de Dios nos está mostrando hoy que no va a cesar en insistirnos para que migremos. Pase lo que pase, nos hayamos estancado a donde nos hayamos estancado, por la razón que nos hayamos estancado. Hay un pero. Pero Jehová le dijo a Olga. Pero Jehová le dijo a Julio. Pero Jehová le dijo a Mónica. El llamado permanece. Y vuelve y ahí conocemos exactamente lo que le había dicho y que a rastras se venía cumpliendo por pedacitos. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal a la tierra que yo te mostraré. Aram no es la tierra que Jehová le mostró a Abraham. Aram fue la tierra que Taré le mostró a Abraham. Y allí nos estancamos. Tenemos que recibir hoy ese empujón. Vamos, vamos, vamos. Vamos a lo que Dios prometió, vamos a lo que Dios preparó, vamos. ¿Cuántos quieren migrar de donde están? Se requiere determinación, se requiere tanto. Y de eso vamos a hablar hoy, de dos cosas. Yo creo que esta enseñanza, obvio, no va a ser de un domingo. Pero bueno, arrancamos, lo importante es arrancar. Pronto hasta el 31 de diciembre. Hubo tantos movimientos. Nosotros después vamos a ver, porque nos dice que se fue ¿con quién? ¿Lot era parentela? Sal
De tu tierra. Sí, ya lo logramos. Sal de tu parentela. De la casa de tu padre. Ok, porque lo mataste. Me tocó a Dios matar a Taré. Y yo te voy a decir una cosa. Dios va a matar en nosotros lo que toque. Pero vamos a migrar. Yo me siento gozoso. Es que usted se va a tener que quedar ahí quieto, necesito tomarle foto. Yo he orado. Usted va a migrar. Usted va a migrar. La primera. El primer supuesto que quiero que hoy estudiemos en el nombre de Cristo para que la migración se dé verdaderamente en nuestra vida. Hay un primer supuesto y el supuesto es la comunicación en doble vía con el Padre. Jehová dijo a Abraham. Taré migró. Migró físicamente, pero no migró espiritualmente ni migró emocionalmente. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo a Abraham. Y esto tuvo que haber sido así. Jehová le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Papá, Jehová me dijo, sal. Ay, vamos. En combo. Jehová le dijo a Taré. Jehová le dijo a Abraham. Se requiere una revelación directa, específica, para ti, para ti. Aquí no se puede chupar la llanta de nadie. Esto no funciona como el ciclismo. Aquí cada quien debe preocuparse, ocuparse más bien, de tener una verdadera comunicación. ¿Sabes? Yo por más que quiera no te puedo hacer migrar. Es para que tú migres, tú tienes que tener la convicción de que es Dios el que te quiere, el que te está guiando, el que te está llevando. Por eso es tan necesario vivificar nuestra comunión, nuestra intimidad, nuestra conversación con Dios. No hay cosa más frustrante para un profeta, si no, mire Jeremías. Hablar voz de Dios, poderosa voz de Dios, pero que por falta de comunión del pueblo con Dios, no puede recibir la revelación ni seguir la dirección. No porque la palabra no sea poderosa, aquí la estamos recibiendo todavía. No porque no sea verdadera, sino porque un pueblo que no tiene comunicación no la va a confirmar en su corazón, no la va a seguir, no la va a percibir, no le va a encender. Primera de Corintios dice en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 29, cuando se está hablando de todo el orden en la iglesia de la voz profética, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Juzguen. No es suficiente un pueblo en el que haya profecía para que el pueblo migre, para que se mueva, para que crezca, para que avance al propósito de Dios. No es suficiente que haya profetas. ¿Por qué? Porque la profecía es dada, pero la orden bíblica es que el que la reciba, ¿la qué? Espere, lo voy a leer de nuevo. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Qué es juzgar? Juzgar significa determinar, decidir. Pero para que tú determines y tú decidas, tú tienes que tener ¿qué? Argumentos. Y si tú no tienes
una comunicación con el Padre, ¿qué vas a juzgar? Si tú no estudias la palabra, las escrituras, si la revelación de la verdad no está, ¿qué vas a juzgar? ¿Estás conmigo? La idea es que tú determines, esto está de acuerdo con las escrituras, está de acuerdo con lo que Dios me ha hablado, con el propósito de Dios en mi vida, esto o no. Pero tú, ¿qué vas a juzgar? Si no hay una comunicación, si no estamos avivados, miren, nosotros hemos estado recibiendo profecía, palabra, dirección. En esta casa Dios habla. Habla. Y el que no migre no podrá decir que no tiene ese primer versículo de Génesis 2. Entonces Jehová habló. Ese está. Ese está. Me da mucha pena, se lo digo delante de Dios con humildad, se lo digo, pero está. Ahora, podemos juzgar lo que estamos recibiendo a la luz de las escrituras. Porque para juzgarlo tenemos que tener una intimidad. Tenemos que amar las escrituras, tenemos que buscarlas. Esto no es un jueguecito de venir y hacer la fila y que me hablen. Ay, no. La palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Requiere que aquel que la escucha la valore. Y la forma de valorarla es sopesándola con las escrituras. Eso no es un jueguito. Pues usted no va a encontrar aquí que se haga la fila y el uno hable. No, hoy se nos dio todo el mundo profecía, hagan fila, 30, 40, 50. Todos hay que darle profecía porque nadie se puede ir sin profecía. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Es el Espíritu de Dios. Y merece respeto. Y el fluir del Espíritu es un fluir en orden. Y el orden está aquí. Se tiene que someter a su palabra él mismo. Así lo quiso. Entonces, si nosotros hemos recibido revelación, aquel que ama las escrituras, que cuida, que busca cómo juzgar, tiene que saber que la profecía, el Dios habló, es para edificación, exhortación y consolación. Hay tanto de esto que necesitamos aprender. Un seminario sobre esto es necesario. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Lo siento. La profecía no es yo te veo comprando un carro, un Porsche dorado, lo estoy viendo, porque en la gloria de Dios estás inmerso, entonces es dorado el Porsche. No. No. Eso no es profecía. La profecía es para edificación, exhortación y consolación. Dios habla para eso. Que pueda hablarte en ese contexto de restauración, de traer bienes a tu vida porque fuiste saqueado. Ok. Pero el centro no puede ser eso. ¿Usted me está entendiendo? El centro es edificarte, exhortarte, consolarte. Edificarnos, amigos. Uno necesita jugar lo que recibe con la palabra de Dios, porque a veces lo que nos dicen para edificarnos y para exhortarnos no es lo que queremos oír. Pero vamos a la palabra y decimos, si eres tú, ¿por qué esto lo haces así? Animarte a migrar no es para destruirte, es para ayudarnos a migrar. Entonces, en esta dirección, nosotros tenemos que saber que cuando recibimos la revelación, que la juzgamos a la luz de la palabra, que miramos
que sea edificación, exhortación, consolación, entonces tenemos que tomar una decisión. Yo le voy a dar un consejo. Escuche lo que le estoy diciendo. No se atreva a dejar una palabra de Dios sin que usted tome una posición frente a ella. Yo lo digo porque me ha pasado. Y perdemos mucho tiempo. Y nos desviamos. Porque Él habla y nosotros no queremos asumir una posición frente a lo que habló. Y eso va a traer repercusiones. El enemigo va a venir a querer desviar, ahogar, confundir. Voy a tratar de ser un poco más clara. Frente a eso, el enemigo va a trabajar fuertemente para quitar la semilla, para que a ti se te olvide, para que tú te desvíes, para que nunca lo entiendas, para que tú recibiste, tú tienes que concentrarte. Alguien me dijo hace poco, estaba hablando con Dios, pero entonces estaba ocupado, anoté unas cosas, pero no terminamos de hablar. Me tengo que encerrar porque quedé como en la mitad. Y yo dije, ay, gloria a Dios. Nosotros no podemos dejar palabras, cosas que Dios no. Usted tiene que en esto juzgar y asumir una posición. De lo contrario va a venir mucha confusión. Van a quedar como volando. Y entonces viene otra diferente. Y entonces viene esta. Y uno dice, pero al fin, ¿qué? ¿Para dónde es que cojo? Pura mariposa amarilla, un realismo mágico. No se atreva, y ahí vamos a ver el segundo punto de hoy. Estamos muy concisos y muy rápidos. Dios me habló y dijo, movernos del lugar en el que estamos. Es decir, para migrar usted tiene que escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Tú. Decir, yo sé que es Dios. Sí, por boca de fulano, sutano, por boca de esta prédica, de este pastor, de este apóstol, sí, pero es Dios. Y lo sé porque lo juzgué, y lo sé porque me comunicó con Él, y lo sé porque lo confirmó a mi corazón, es Dios. Entonces me tengo que determinarme, tomar una posición implica moverme. No hay lugar a la parálisis en el nombre de Jesús. Todo espíritu de parálisis espiritual, emocional y física en el nombre de Jesús le echo fuera de su vida. Ahora, con la autoridad que me ha dado el Espíritu de Dios, reprendo todo ataque de parálisis en medio de esta casa, en medio de sus vidas, de sus familias, de sus hogares, en el nombre de Cristo. Génesis 1, el 2, dice, versículo 2, Génesis 12, el versículo 1, en la parte B dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios quiere migrarnos, Él nos empuja. Vete, sal. Y eso implicará muchas veces incomodidad. Muchas veces Dios nos incomoda donde estamos para que migremos. Porque así somos. Y las condiciones de donde estamos entonces varían, cambian. Dios nos quiere dar un mejor matrimonio, hace que el que tengamos ya no nos sea suficiente. Ay, sí, entonces me separo y me busco otra. A ver, sea serio. Trabajar en el matrimonio, ya no me es suficiente esto, pero no es para decir, ya no me sirve. Venga y yo cambio el muñeco, cambio la muñeca. Eso lo hace el mundo. Cuando el creyente siente que en su matrimonio las cosas no están bien, es porque Dios le está diciendo, tengo algo mejor para ti.
migra de ahí, en tu matrimonio vayan los dos a este nuevo estadio en que los quiero llevar. Y así en todo. Hay algo mejor de donde estás. ¿Qué te está molestando? Tu relación laboral en este momento, tu parte profesional, Dios tiene un mejor. O sea, está la voluntad de Dios de migrarte. Pero para eso tienes que moverte. Lore, renuncio, cálmate. Se requiere que tú migres en el espíritu, que tú migres en tu alma y entonces migres en el cuerpo. ¿Estás conmigo? Migrar en el espíritu es quiero lo que Dios quiere. Migrar en el espíritu es me conecto con la revelación, con lo que Dios habló. No vamos a poder migrar de donde estamos a donde Dios nos quiere llevar si nosotros no hemos conectado con eso. Ay, es que Dios por ahí dice, es que llamado, y que llamaba a la India. Yo lo siento a Nueva York, pero Él dice a la India. ¿Cómo migro? Para que mi migración se dé, por eso esa comunicación es tan necesaria. Yo tengo que conectar. Pero para conectar necesito determinarme a conectar. Mire, los animales y la naturaleza nos enseña tantas cosas. Tenemos el video. Amiga, es un videito de 20 segundos. Pero quiero que Clau nos ayude y lo comparta. Que nos va a ilustrar mejor esto. Que es la migración animal más grande que hay en la naturaleza, en el África. Ellos, junto con, que son como unas vacas, sí, todas las vacas, junto con cebras, junto con cabras, pueden recorrer, son millones de animales, aproximadamente 2,5 millones de animales, y pueden recorrer aproximadamente 2,000 kilómetros entre Tanzania y Kenia, y ellos hacen eso todos los años. Todos los años lo hacen. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque el lugar donde están ya no tiene pastos ni tiene agua. Entonces aquí ya no está la comida, aquí ya no está el agua, entonces nos movemos y nos movemos a pesar de todo. El trayecto que tienen que hacer es súper peligroso. Les toca atravesar un río que está lleno de cocodrilos y de otros depredadores. O sea, eso es tremendo. Todos los años ellos tienen que atravesar imagínense esa cantidad de animales, esos ríos con esas bestias adentro, esos depredadores. El peligro es tremendo. Pero mire qué curioso. Ellos, a pesar de eso, lo hacen. Y lo hacen cada año. Ellos se mueven porque ellos van por su sobrevivencia. Ellos saben que si no migran, se mueren. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros no tenemos conciencia de eso. A nosotros nos falta conciencia como creyentes de que como cristianos esto es migración permanente. Y el que no migra se seca. El que no crece se seca. No hay manera de quedarnos igualitico. No. El que no avanza se devuelve. Entonces, es tremendo. No sé qué pasó, amiga, si lo podemos hacer o no. Bueno, mandémoslo el link por el chat y lo miran. Lo que les quiero ilustrar, y sé que Dios en ese momento en que lo vean les va a hablar, es que es un video de 20 segundos donde usted viera
la fuerza y la determinación con lo que esos animales se meten a ese río. Eso van que no tienen que ver con nada. Ellos van determinados a buscar la nueva tierra donde allí van a tener su alimento. Y saben el peligro que hay, pero no los detiene nada. A nosotros muchas veces nos detiene todo. Porque nos falta conciencia. El animal en estos termina siendo más sabio. Él sabe, si me quedo aquí, me muero. Todo por el todo. Así es la vida cristiana. La vida cristiana es todo por el todo. Dios quiere todo. En el momento en que uno de nosotros se acomoda y dice, de todito, un de todito, pero este pedacitito, ese pedacitito te paraliza y no te deja avanzar. Esto es de todo por el todo. Determinación. Los ñus buscan el agua y el alimento para sobrevivir. El cristiano tiene que buscar siempre la verdad. El estar avivado. Tiene que buscar dejar atrás el pecado y la banalidad, así como ellos dejan la tierra que antes fue fértil, pero que en esos momentos, que creo, si no estoy mal, es para el mes de junio, ya es árida. Y entonces sale de esa tierra árida desesperadamente. Yo quiero enfocarme en algo. Nosotros somos de los que salimos desesperadamente de la tentación, del pecado. O somos de los que es un pasito y venga y me devuelvo y otro pasito, así, con el vaivén de hamaca. Va y vuelve, el perro arrepentido, va y vuelve. Cada uno de nosotros sabe en eso que le cuesta, qué tan desesperadamente sale de esa aridez. Eso me va a matar mi fe, me va a paralizar, no me va a dejar crecer, no me va a dejar migrar. Yo lo dejo. ¿Qué tanto lo hacemos? Ellos enfrentan peligros y obstáculos. Nosotros de todito también. Tentaciones, dudas, pruebas, ataques. Pero nada de eso a ellos los detiene. Nada de eso los postra. Yo me cansé, es que fue muy difícil. Iglesia, ellos finalmente, cada año, Dios nos da este ejemplo de migración con ellos. Cada año terminan llegando a pastos verdes. Cada año salieron de tierras áridas. Se esfuerzan, se determinan. Miren eso. Van a todas. Ese río está lleno de cocodrilos. Pero usted ve alguno ahí que se ponga como... Ahí está. O que el otro lo tenga que empujar. Van a todas. Algo tiene que haber al otro lado que los mueve así. Algo, ¿qué es ese algo? Para ellos pastos verdes, agua. ¿Qué es ese algo que está allá, que te mueve a irte determinadamente sin mirar atrás? Porque de eso se trata lo que está pasando ahora contigo. Y el Señor a ti y a mí nos está diciendo, no más. No veas alrededor. Apresúrate a tus pastos, a tus nuevos pastos. Apresúrate. Quiero terminar con esto. Cuando tú y yo vamos a migrar, tenemos que conectar con eso que Dios habló
Y en ese proceso de que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, nuestra alma se sintoniza. ¿Cómo sabemos que nuestra alma se ha sintonizado con lo que el Espíritu de Dios nos está mostrando? ¿Cómo sabemos? Romanos 12:2, vuelve y juega. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, usted sabe si usted está conectado con lo que Dios le está hablando porque su pensamiento ya está más en esos pastos nuevos que en estos. Ahí es donde entra todo aquello que nos enseñan los expertos. Aquí tenemos varios expertos al respecto. Que la planeación, que la ejecución, que la estrategia, que que las oportunidades de mejora. Que todo eso es esto. La renovación de tu entendimiento apuntando al pasto verde, a donde Dios te quiere llevar, te habló que te va a llevar a lo que Dios preparó. No podemos migrar si tenemos espíritu, alma y cuerpo acá. El espíritu jala el alma jala el cuerpo. ¿Estás conmigo? Pero si no, porque ni meditamos en ello, ni nos decidimos de lo que recibimos. Dios dijo que te llevaría a sanidad emocional, a libertad, a plenitud emocional, pero no tomas una determinación frente a eso. Y tu mente sigue acá en el dolor, tu corazón sigue acá en el resentimiento, en la frustración. Es preciso conectarse con lo que Dios te está hablando. Y eso implica, mire, Flavio y yo, tanto mucho, la mayoría, todos lo saben, nos mudamos, migramos 2 cuadras. Pero fue una migración con determinación. Esa casa se vació en una mañana, la tarde fue de limpiarla, pintarla y todo para entregarla al día siguiente en la mañana. Pero usted sabe cuántos meses antes la mente de nosotros, el espíritu de nosotros, las fuerzas estaban invertidas en el que estamos ahora. A lo menos le digo, tenemos como 14 meses de haber comenzado el proyecto de cambiarnos. Duramos fácilmente, le digo, 6 meses buscando el apartamento que queríamos. No más. Y luego cuando ya llegó entonces todo el proceso. Y luego entonces toda la idea. Y luego, ¿me entiendes lo que te digo? Pero queremos migrar sin tener el enfoque en el nuevo tiempo, en la nueva unción, en la renovación que Dios nos ha prometido. ¿Tú quieres migrar de donde estás? Conéctate con lo que Dios te habló y comienza a ejecutarlo. Renovación del entendimiento para que comprobéis el nuevo pasto. ¿Estás conmigo? No es hablarlo, amado, es vivirlo. Yo no reconozco o no conozco a una persona que emigrar no le cueste. Nos cuesta. Aun cuando Dios nos diga, te quiero sacar del dolor y te quiero poner en gozo, hombre, uno diría, eso cómo que va a costar. Cuesta conectarme con el gozo desde acá, pero lo tenemos que hacer por fe, porque está preparado. Ese tiempo está preparado. Abraham ya debía dejar de pensar de Ur de los Caldeos. Abraham tenía que pensar en Canaán, la tierra que yo te mostraré. ¿Usted cree cómo eran esas noches de Abraham?
Un hombre que se dispuso a ser peregrino, a salir en pos de eso. Ese sí fue el propio inmigrante. Se fue. Esas noches en una tierra que no era de nadie, y él ahí pensando, ¿cómo será la que Dios me va a mostrar? Su corazón tenía que estar allá. El padre de la fe, para hacer todo lo que hizo por fe, tenía que estar conectado en espíritu, alma y cuerpo con lo que Dios habló. Y termino con esto. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Iglesia, salimos, migramos por fe, no por vista. Él nos enseñará el camino que tenemos que andar para llegar a ese lugar. No podemos seguir con nuestra mente anclada en Ur de los Caldeos. No podemos seguir con esta escasez en nuestra cabeza, en nuestro corazón.